Iniciamos un programa más de Buena Salud gracias a quienes se conectan mediante las señales Saracay Televisión y también quienes nos siguen en las redes sociales @Buena Salud SD en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Consultas y sugerencias al número de WhatsApp al 0988 300 121. Hoy vestimos gracias a Camisería Inglesa, que estamos como punto distribuidor autorizados en Santo Domingo. Estamos ubicados en Avenida Río Lelia y Yalo, así diagonal al Hospital del IES. El número de contacto es el 099-083-6326. En redes sociales lo encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Lucir y vestir con moda y estilo gracias a Camisería Inglesa, que por cierto, por el Black Friday, esperen noticias el día lunes, encontrarán grandes descuentos. En Buena Salud nos visita el doctor Galo Morales, él es traumatólogo, y el tema que vamos a tratar en esta mañana es diferencias entre dolor de cadera y dolor de columna. Bienvenido, Galito, gracias por estar con nosotros en Buena Salud. Amigo Gabriel, muchas gracias, buenos días por la invitación. Claro, para mí es un gusto estar acá compartiendo con ustedes, más que todo para hacer medicina preventiva. La función de mi presencia acá es para poderles dar unos tips, unas recomendaciones que nos permitan entender ciertas patologías que son muy comunes, ciertas enfermedades que son muy frecuentes en nuestra sociedad y de esa manera prevenirlas. La prevención es la mejor medicina. Y bueno, sabes que diariamente a mi consulta llegan pacientes que tienen un poquito de confusión. Llegan al consultorio y me dicen, ¿sabe qué, doctor? Me duele la cadera, y a mí me gustaría, me voy a ponerme de pie para que la cámara me enfoque, porque me gustaría indicarles cómo los pacientes llegan a decirme me duele la cadera. Entonces, claro, la cadera es una zona anatómica de nuestro cuerpo. Cuando ellos me dicen el nombre, yo ya me imagino ciertas enfermedades, ciertas situaciones, pero cuando ellos se tocan lo que les duele, es algo completamente diferente. Entonces yo pensé que era una situación aislada, pero lo cierto es de que es un común para, no sé, el 70, el 80% de la población. Entonces, cuando ellos llegan a la consulta y me dicen, me duele... Ahí está bien, ya, ¿sí? Ya la cámara Me duele la cadera. Ya. Entonces, la cadera es precisamente esta zona. La cadera es una zona que viene desde la ingle, ya, todo este trayecto. Entonces, esta es la zona de la cadera. Pero cuando los pacientes me dicen, me duele la cadera, los pacientes vienen y se topan acá y me dicen, oh doctor, me duele la cadera. Pero esta zona no se llama cadera, esta zona se llama columna, es la columna baja. Entonces, vamos a hablar acerca de ese tipo de situaciones. Preparé unas imágenes para que producción me ayude pasando las imágenes y de esa manera pues irles proyectando de manera didáctica a los pacientes, a los televidentes. Claro, porque sí es bueno que nosotros sepamos esa diferencia, ¿no? Porque como tú lo acabas de comentar y muy ilustrativo como hiciste ahorita el ejemplo al ponerte de pie, porque es verdad, a veces nosotros decimos, me duele la cadera y uno se topa justamente en la parte de atrás, ¿no? Sí. Que uno cree que lo está asociando con eso, pero bueno, tú eres la persona indicada. Aquí está justamente la imagen que para ir desarrollando el tema de este Galito. Sí, bueno, en esa imagen es lo que de alguna manera ya les hice el ejemplo, en donde la cadera es precisamente esa zona. Es la zona anatómica que está uniendo el fémur con el hueso de la pelvis, el hueso del acetábulo. Esta cadera puede inflamarse, puede dañarse por diferentes circunstancias. La causa principal es cuando la gente ya nace con algún problema que se llama displasia de cadera. Es un trastorno congénito, es un trastorno de nacimiento en el donde la forma de estas estructuras anatómicas no se han permitido desarrollar de una manera adecuada. Ya es algo con lo que nace el niño o la niña y pues va desarrollándose de una manera inadecuada a menos de que reciba un tratamiento a tiempo en la época infantil como tal, desde el nacimiento. Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Ajá. ¿Ya? Bueno, eso ya es la representación esquelética de una manera un poco más clara de lo que estamos viendo en la cadera. Entonces, cuando la cadera comienza a doler, no solamente es porque el hueso se ha dañado o el hueso se ha desgastado, sino también porque existen procesos inflamatorios en los músculos, en los tendones. Eso es mucho más común en aquellos pacientes que tienen una edad joven. Estamos hablando de deportistas, 15, 20, 30, 35, 40 años de edad. Entonces, el lapso en el que la estructura muscular, los tendones y ciertas estructuras anatómicas blandas se inflaman por exceso de actividad física, deportiva o laboral, es bastante común.
especialmente en estos casos. Sin embargo, cuando ya sobrepasamos cierta edad, estamos hablando de unos 65, 70 años de edad, donde la calidad del hueso no es buena, o la osteoporosis, si de pronto este paciente haya tenido algún tipo de traumatismo, un golpe, una caída que haya provocado una fractura, y esa fractura haya roto el cartílago, entonces viene otra enfermedad que se llama artrosis. La artrosis, por lo general, es una patología que afecta a pacientes que sobrepasan los 65, 70 años. Es decir, es una enfermedad de la gente de la tercera edad, del adulto mayor. Pero si es que una persona se cae de una altura, de pronto esta persona sufre un accidente de tránsito, que ahora es muy común, y se fractura la cadera como tal, de seguro ese paciente va a tener artrosis a edad temprana. No necesariamente va a pasar los 65, 70 años de edad, no. Ese paciente podrá tener artrosis a los 40, a los 45. Igual, algún paciente que haya tenido un problema congénito de cadera y que nunca en su vida se haya tratado en su edad infantil, por supuesto que va a desencadenar una artrosis a los 20 años, a los 25 años. Hay otra imagen que me gustaría, por favor, que la compartan acerca de lo que estoy hablando. Y justamente esa partecita de lo que comentabas tú, de que a veces las personas pueden haber nacido con un problema congénito, y eso a veces uno no se entera sino hasta con una edad adulta, ¿no? Así es. Sí. Bueno, hay cambios muy sutiles que son imperceptibles cuando un niño tiene 4, 5, 8 años de edad. O sea, es un niño completamente normal, pero con el crecimiento, con el aumento del peso, con el aumento de las actividades que uno hace, sea deportivas o laborales, entonces como los huesos no están dispuestos de una forma normal, anatómica, se desgastan más rápido, se consumen, y por lo tanto el cartílago desaparece, y eso es lo que a la larga va generando dolor. Hay otros que sí son muy evidentes, en donde una pierna queda más cortita que la otra, entonces eso sí es evidente desde el nacimiento, pero no todos los casos son así. En esta imagen vemos claramente cómo el cartílago se ha dañado. La artrosis de la cadera tiene el nombre médico de coxartrosis. Entonces, cuando un paciente ya está con este tipo de desgastes, el dolor es muy intenso, la cadera como tal no tiene un rango de movimiento normal. Es decir, no puede abrir completamente las piernas, ni tampoco puede flexionar completamente. Entonces, es como que la pierna la tuviese rígida, como tiesa, y por lo tanto el paciente tiende a cojear, no puede abrir bien, no puede dar un paso largo. Eso es, entonces, de tal manera de que el paciente comienza a tener este tipo de inconvenientes. La siguiente imagen, por favor. Ese es el tratamiento ideal en los pacientes que ya tienen una Este es como un reemplazo ya después que ustedes pueden hacer. Así es, ese es un reemplazo articular. El reemplazo articular quiere decir de que la parte que está desgastada, la parte de la artrosis, la parte que se ha dañado, que vemos en la imagen izquierda de la televisión, es un antes, ¿no? Sí. Y el después es cuando ya colocamos un implante. Lastimosamente no existe ningún medicamento que haga que el cartílago se regenere. Muchos hablan acerca de la glucosamina, del colágeno, del magnesio, de la aleta de tiburón y de algunas otras cosas más que he escuchado que la gente consume. Pero lo cierto es de que ningún medicamento de esos permite que regenere el cartílago. Yo no digo que no sirvan. Yo lo que digo es que este tipo de medicamentos al cartílago bueno es como que lo refuerzan y le permiten que se desgaste a menos velocidad. Porque recuerden de que en nuestro cuerpo el paso inexorable del tiempo nos va a consumir, es el proceso de envejecimiento. Esos medicamentos normal. De pronto responden cuando la persona lo usa o lo toma de manera prematura, preventiva, cuando no hay ya esta situación, pero tal vez cuando ya hay esta situación de que realmente hay un desgaste ya completo, ya no va este medicamento a ayudar, sino que lo que va a hacer es, ya lo que hay que hacer es el reemplazo, como lo acabas de ver en la imagen. Así es, el reemplazo sería como el gold standard, la elección número 1. Y el resto de medicamentos que estábamos hablando ayudan en ciertas fases, pueden coadyuvar en otras. Entonces, sí es importante que este tipo de fármacos se los maneje de una manera inteligente, de una manera con asesoría profesional, porque si no es un gasto innecesario. Si es que ya estamos en una fase avanzada y la persona comienza a tomarse algo de esto que he nombrado, va a estar gastando su dinero en vano. Más bien debería optar por otro tratamiento más selectivo que sí le va a dar resultados, como por ejemplo podría ser en este caso el tratamiento quirúrgico.
Entonces, ese básicamente es los problemas de cadera de manera resumida, por lo que usualmente la gente viene a consultar, más sin embargo, no es lo que les duele siempre, porque lo que hemos hablado es del dolor de cadera, ¿no? El dolor de cadera, algo que es muy típico, es cuando los pacientes tienen un dolor a nivel de aquí, de la ingle, y el dolor irradia hasta la rodilla. Usualmente este es el dolor típico de un problema de cadera, sea la displasia, sea la artrosis, sea algún problema de los músculos y tendones, es desde aquí hasta la ingle. Desde la ingle hasta la rodilla. Ese es ese es el dolor más común y más frecuente que puede existir. Sí. Hablando ahorita de dolor de cadera. Exactamente. Galito, al regresar del corte, ahora vamos a ver también por qué asociamos o por cuál es la diferencia con el dolor de columna, ¿no? Correcto, sí. Porque estamos viendo que a veces nosotros creemos que es una cosa y otra y están ahí mismo, pero tú nos estás haciendo una diferencia real de cómo nosotros tenemos que saber cuándo es, y obviamente cuando el traumatólogo nos da la guía y nos dice esto no es por esto, pues obviamente ya sabremos a dónde tenemos que tomar el tratamiento. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos después de este pequeño corte comercial. Diferencias entre dolor de columna y dolor de cadera es el tema que estamos viendo en Buena Salud con nuestro traumatólogo, doctor Galo Morales. Ahora sí, Galito, hablemos un poco también sobre la información que nos tienes para hablar de la columna, porque eso también es parte fundamental, que siempre todas las personas creo que nos asociamos a un dolor de columna, directa o indirectamente. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Ahora vamos a hablar del otro tema, que es lo que causa la mayor confusión en la gente, ¿no? Cuando no saben si es que les duele la cadera o la columna. Entonces, la columna es el dolor. Por favor, me gustaría que proyecten una de las imágenes que traje, la siguiente. Sí, justamente la zona anatómica donde vemos aquí esquemáticamente donde se toca, esa es la zona lumbar, esa es la zona de la columna. Como les decía al inicio de esta entrevista, la mayoría de gente piensa que esa se llama cadera, pero no es cadera, es columna y está representada por la zona sobre las lumbares, lumbo, sacra. La sacra fue las que vimos, ¿no? Más abajo, sí. Las lumbares. Sí, esta es la zona lumbar. Sí. Entonces, ¿sabes que el dolor de columna es una de las patologías más frecuentes que afecta a la mayoría de personas? No es un dolor aislado y no siempre que duele la columna quiere decir de que tengan una hernia o que tengan algo grave o que tengan un tumor, porque mucha gente viene asustada con el dolor de espalda, porque en realidad cuando duele la espalda, cuando duele la columna, es un dolor muy limitante que no te permite ni siquiera levantarte de la cama. Cuando ya el dolor es crónico, pasadas las 6 semanas, el dolor te limita a hacer tus actividades laborales cotidianas, no puedes estar mucho tiempo sentado, no puedes estar mucho tiempo parado. En el caso de que la gente le guste hacer deporte, le limita su actividad deportiva, entonces es algo como que sí incomoda bastante, pero no necesariamente tiene que ser asociado a un problema grave, sino es un problema de fatiga muscular, es lo más común. Alrededor de la espalda, por favor, me gustaría que proyecten la siguiente Este dolor imagen. de columna se puede asociar de pronto a una mala postura. Sí, sin dudas a una mala postura. Por eso es de que en los lugares donde nosotros trabajamos existe una normativa que no siempre se cumple, pero debería, que son las pausas activas. Es decir, tú no puedes estar más de 2 horas en la misma posición haciendo lo que hagas. En el caso de una secretaria que pase más de 2 horas sentadas, o alguien que esté trabajando más de 2 horas, no es bueno porque los músculos se fatigan. Los músculos se fatigan no solamente porque existe actividad física o cargas pesadas. Los músculos se fatigan por estar en una sola posición durante mucho tiempo. Entonces, por eso necesitamos que se hagan las pausas activas, y cada institución tiene su médico laboral que les ayuda identificando y señalando qué tipo de pausas podrían hacer los pacientes para evitar este tipo de dolores de espalda, de dolores de columna. Ahí está la imagen, Galito. Sí, bueno, la columna es una estructura anatómica bastante larga que viene con diferentes segmentos. La que ustedes vieron inicialmente es la zona lumbar, que es la que está pintada de color verde, pero no es la única. Hay pacientes que les duele la zona sacra, hay otros pacientes que les duele la zona torácica y a otros que les duele la parte cervical. De tal manera de que la más común de todas es la zona o la región lumbar. En la siguiente imagen vamos a hacer una ampliación de la zona
no, esta es una parte anatómica, es una parte de una radiografía. Antes de llegar a la ampliación de la zona lumbar, les voy a describir lo que estamos viendo acá. Acá, sí, este es el principal estudio de imagen que nosotros tenemos a disponibilidad, que son unos rayos X, que con este nos pueden ayudar a abarcar el 80% de los diagnósticos de la patología, donde vemos las vértebras, vemos los espacios, vemos la alineación, porque cuando duele la columna, no solamente duele por la parte muscular, ya yéndose un poquito más, adentrándose en la parte de enfermedades, tenemos la escoliosis, cuando la curvatura de la columna es anormal. En este caso que vemos es una radiografía de un paciente con una columna completamente normal. Pero cuando la curvatura de estas imágenes se altera, tenemos a la escoliosis. Y cuando se da una escoliosis o cuando hay una fatiga crónica, cuando hay un golpe, cuando hay una caída y fundamentalmente cuando un paciente tiene igual sobrepeso u obesidad, llegamos a las hernias discales. En la siguiente imagen, por favor, vamos a ver cómo es una hernia discal. Entonces, en la imagen de la derecha vemos una columna de perfil. Vemos unas estructuras que son de color celeste, son los discos intervertebrales que funcionan como un amortiguador interno dentro de la rodilla, es decir, nosotros brincamos, saltamos, corremos, y estas estructuras de color celeste que son los discos evitan que la vértebra que está de color amarillo, cafecito, choque con la otra vértebra. Todas estas estructuras protegen a estas cuerdas de color amarillo que están saliendo, que son los nervios. Sin embargo, cuando nosotros hemos sometido a una carga excesiva por peso o porque nos caemos o porque estuvimos haciendo algún tipo de actividad deportiva demasiado exhaustiva, se rompen los discos y lo que vemos como una ruptura es precisamente esa pelotita de color rojo que está ahí señalado en la parte de la imagen de la derecha. Esa es como una inflamación ahí ya. Eso ya es una ruptura. Una ruptura. Eso ya es una hernia discal. Entonces, no todas las hernias discales se operan. Hay hernias discales que son pequeñitas, esas no se operan. Y hay exactamente, sí, esa. Exacto, gracias producción. Esa es la hernia discal que tenemos. Es lo que vemos que está aprisionando el nervio y eso es lo que causa un dolor muy característico que inicia en la zona lumbar, que ahora sabemos ya cuál es, baja por la parte del glúteo y se llega incluso por la parte posterior del muslo, de la pierna, y algunos pacientes refieren que este dolor llega hasta el primer dedo del pie, es decir, hasta el dedo gordo. Se acompaña porque existe entumecimiento, es decir, es como un hormigueo de la pierna, hay pérdida de fuerza, existe una hipotrofia muscular, es decir, como no mueve la pierna el paciente, no la trabaja, la pierna comienza a perder su volumen, comienza a perder su fuerza, comienza a perder su forma y se hace una pierna muy delgadita comparada con la otra contralateral. Lo que vemos en la imagen de la izquierda es como que a una vértebra la abrimos completamente y estamos viendo ahí de esa forma cómo ese líquido azul interno está rompiendo un anillo. Está rompiendo un anillo y como Exacto. que se va hacia los nervios. Exactamente, esa es la hernia. Así es una hernia como se la ve. Entonces, cuando ya este líquido ha roto el anillo, que de hecho se llama anillo fibroso, y lo del centro se llama núcleo pulposo, está topando directamente la raíz, eso es lo que causa el dolor. Y durante las intervenciones quirúrgicas, cuando las hernias son muy grandes, pues se saca ese exceso, eso es lo que está topando ahí, esa estructura anatómica la retiramos para que deje de inflamar a la raíz nerviosa, que es lo que está representado con esas bandas de color amarillo. Entonces, como les comentaba, no siempre, de hecho la mayoría de las hernias discales se tratan de manera conservadora a través de analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, rehabilitación física, cambios en hábitos. Los hábitos, por ejemplo, es si yo tengo sobrepeso, entonces hago una dieta. Si yo tengo obesidad, de pronto busco al médico geriatra o algún otro profesional que me ayude a recuperar el peso. Si yo hago un trabajo pesado, pues sigo ciertas normativas para poder equilibrar las fuerzas y poder hacer mi trabajo, pero ya no lesionando mi espalda. Si yo trabajo en un lugar donde tenga que estar todo el tiempo digitando, mucho tiempo sentado, pues sigo las pausas activas. Entonces, todo es en función de lo que estoy haciendo para corregirlo. Eso es cambiar los hábitos y, por supuesto, los pacientes que llegan a la consulta no saben cómo hacerlo.
y cuando conversan conmigo, pues ahí podemos llegar a orientarlos para que ellos lo entiendan, cómo pueden hacerlo, porque esa es la clave fundamental, es decir, cambiar los hábitos para que esto nos siga perjudicando, porque, digamos, viene un paciente ahora con un dolor y hacemos una resonancia magnética, vemos la hernia, porque en una resonancia magnética es el estudio donde se ve las hernias, y determinamos de que es una hernia pequeña que mejora sin cirugía. Pero si en el proceso del tiempo el paciente no ha logrado cambiar sus hábitos, tal vez en unos 6 meses, un año, esa hernia haya crecido, y de lo que podía evitarse una cirugía, en 6 meses después de no haber cambiado los hábitos, va a necesitar un tratamiento quirúrgico. Y claro, la cirugía tiene sus situaciones que hay que entenderlas. De todas maneras, es un procedimiento quirúrgico que si se puede evitar, mucho mejor. Entonces, ese es el propósito, claro, de estar aquí con ustedes conversando, es de que nos evitemos un riesgo quirúrgico, evitemos dolor, mejoremos la movilidad, mejoremos la calidad de vida y podamos hacer nuestras cosas sin dolor, con movimiento. Ese es el propósito. De verdad, Galito, que nos ha despejado de muchas dudas. Creo que los televidentes tienen muy claro lo que realmente es este tema y lo que realmente aborda y abarca, el que nosotros tal vez descuidemos y que no tomemos conciencia o consideremos que realmente un simple dolor puede acarrearnos a algo que realmente nos puede llevar a una intervención quirúrgica. Galito, ¿dónde está tu consulta? ¿En qué horario estás atendiendo? ¿Qué días para las personas que deseen tomar cita contigo? Claro, yo tengo mi consultorio actualmente acá en Santo Domingo. Pueden comunicarse al 099 29 31 652. Ese es el número de contacto. Ustedes nos mandan un mensaje de WhatsApp e inmediatamente mi secretaria les ayuda con todo lo necesario que ustedes tienen que saber para que puedan tomar una cita. Bienvenido siempre. Muy bien, Galito. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Esperamos tenerte en otra próxima oportunidad, que podamos despejar más dudas del área de traumatología. Amigo, muchas gracias. Gracias, Galito. Y a los televidentes que siguen las señales de Saracay Televisión, no se olviden que también si ustedes de pronto se pierden el programa, pues pueden ir a la plataforma de YouTube. Ahí pueden ustedes degustar de esta información importante que acabamos de ver y todos los programas también que día a día se dan en nuestro programa. Y pueden ustedes seguir las redes sociales, @buenasalud en Instagram, Saracay Televisión Canal 5 en Facebook y escribirnos al número de contacto al 09 88 300 121. Antes de irme, quiero decirles que Camisería Inglesa va a dar un bombazo con su Black Friday porque van a tener grandes descuentos. Estén atentos. Ellos están ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. El número de contacto es el 099 083 63 26. Camisería Inglesa SD, lo encuentran en Instagram, y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Siempre vista, luzca con moda y estilo gracias a Camisería Inglesa como punto de distribuidor autorizados, y espérense ese Black Friday que viene buenísimo con Camisería Inglesa. Sigan en la señal y sintonía de Saracay Televisión.